Aquí tenemos a Alex bajando con un estilo impecable. Buenos días desde el Pla de Boet. Estamos en los dominios de la Pica d'Estats, disfrutando de la montaña otoñal. Este sitio es simplemente espectacular. Por cierto, vamos por el GR11, como os he dicho, dirección al refugio de Ballau. Y esto fue una de las etapas más épicas de toda la serie, desde Andorra hasta llegar a Àreu. Fue realmente, nos encontramos las huellas del oso, aquí mucha concentración de oso pardo. Ahí tenemos el refugio de Ballau. Hace un día muy apagado, muy ventoso. Nunca había sentido tan cerca el oso en Pirineos. Más es que eran recientes, huellas recientes, sin rehielo de la noche, y había huellas de osezno también. Vamos, me impactó un montón ver las huellas aquí. Por eso si venís aquí con perro, hombre, hay que llevarlo atado. Está buena el agua. Está buena. Ahí tenemos la Portella de Ballau. Eso es la Portella de Ballau. Bien, pues ya hemos comido y Alex y yo vamos a intentar a ver si podemos hacer ni que sea el Medacorba. A ver qué tal. Muchas pilas tienes tú. Venimos del refugio de Ballau y aquí estamos subiendo. Tengo que frenar a Alex porque si no me va a reventar. Este tío va como una flecha para arriba y yo no puedo aguantar ese ritmo. Parece que vamos llegando aquí a un collado. Por aquí vamos siguiendo unas marcas de GR, pero esto no va a la Portella de Ballau. Así que o no es el GR11, no es el GR11, o es una variante de este. No sé. Si conseguimos hacer el Medacorba ya estaré contento. Pic de Medacorba, 30 minutos. Estains Forcats, Arinsal. Bueno, aunque no es una cima considerada difícil, si os fijáis aquí el camino sube por bueno, está muy expuesto, aquí hay muchísima exposición. Es difícil caerse porque no hay trepada propiamente, es un camino. Pocas probabilidades de caerte, pero graves consecuencias. Bueno, estamos bastante arriba, ¿eh? Yo diría que estamos más alto ya que la Portella de Ballau. ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Aquí cuidado con el viento, ¿eh? Pic de Medacorba, 2913 metros.
más guapo, ¿eh? Un poco justo, pero sí. Que esta de aquí es la roca entrevesada. Claro, la tenemos aquí mismo. Lo que pasa es que hay que subir por aquí. Entonces, no sé cómo estará el tema y con este viento que hace no me hace mucha gracia, pero vamos a ir a echar un vistazo. Nos hemos liado, hemos tenido que destrepar esto de aquí y ahora tenemos que subir por este lado. De aquí venimos del Medacorba, estamos subiendo por aquí. Es un terreno más complicado que el Medacorba. De hecho, el Medacorba está señalizado y aquí tienes que ir buscando algún hito porque creo que estamos llegando a la cima, ¿eh? ¿Sí? Sí, creo que sí. Este de aquí delante, el Coma Pedrosa, ahí abajo detrás estaría el Estany Negre y aquello es la Portella de Ballau. Ahí. Y esta es la roca entravesada. Entonces ahora mi duda es si volver a bajar por donde hemos subido, que no me gusta un pelo, o hacer la cresta que va hasta la Portella de Ballau. Aquí está mi duda ahora. Aquí tenemos a Alex a punto de hacer cima en la roca entravesada. Cima número 15 de 32. Aquí abajo tenéis Valle de Vallferrera, aquí abajo el refugio de Ballau, allí la Portella de Ballau. No sé, lo veo un poquito así puñeterín esto. Y ahí que él tiene que ser el Monteixo, el que queremos hacer mañana, otro 2900. Sí, pues las vistas desde ahí tienen que ser. Voy a grabar porque es que, claro, estamos aquí metidos en un berenjenal y cuando estamos así acostumbro a no grabar, entonces las partes más guapas no las grabo. Estamos bajando de la roca entravesada, bajamos por aquí de la roca entravesada porque la cresta no nos vemos haciéndola, esta cresta de aquí. Pero claro, la bajada esta es que se las trae también. Según el mapa son solo 150 metros abajo que luego tenemos que volver a subir hasta allí. Pero, hostia, esto es mucho tinglado donde nos estamos metiendo, ¿eh? Bien, ahí tenemos el forat de la Collada o de la Portella dels Mals Hiverns. Aquí hay un nevero. Y no veas qué paralones, ¿eh? Venimos de allá arriba. Locurote total. Después de la bajadita, se las ha traído. Hemos pasado por todo este terreno de piedra. Muy inestable, muy peligroso. Y hemos conseguido encontrar unos hitos. Yo no sé qué me pasa. Tengo las piernas como... las noto súper pesadas, doloridas. No tiro. Ahí enfrente la roca entravesada. Y aquí estamos llegando al forat. Muertos. Estamos al borde de tener que usar la aplicación MyAngel. Pero bueno, aguantaremos un poco más. Porque somos wichiflus. Este chiste solo lo van a entender unos que yo me sé. ¡Mira qué guapo! ¡Oh! Pero qué preciosidad, ¿no? El Estany Negre. El Estany Negre aquí abajo y ahí la Portella de Ballau. ¡Oh, qué bien! ¡Qué guapo!, ¿no? Sí. Bueno, ya que estamos aquí, son las 3. ¿Qué? Intentamos el Coma Pedrosa, ¿no? Claro.
Y a las 4 empezaremos a bajar la Portella, calculo. Ah, pues mira, llegaremos un poquito antes, yo creo. Venga, va. Venga. Dejamos el Furat. Vamos a hacer la crestita esta, dirección a la cima del Coma Pedrosa. Yo creo que nos queda poquito para la cima del Coma Pedrosa. Al menos esta se sube por un sendero. No hay cosas raras. Venimos allí de la roca entrevesada y detrás el Medacorba. Ahí tenéis a Alex, que ha llegado ya a la cima. Conseguida. No estaba en los planes, pero guay, guay. Lo hemos conseguido. El techo de Andorra. Wow, muy guapo. Cómo se nota que el Coma Pedrosa es más famoso, ¿eh? Nos hemos encontrado gente aquí. La famosa Portella de Vallao, uno de los puntos críticos del GR11, que tiene una buena bajadita. Pero bueno. Aquí tenemos a Alex bajando con un estilo impecable. Se va a llevar la victoria. Los jueces puntúan con 9,9, 10, 10. Así se baja súper rápido, súper bien. La otra vez estaba el suelo helado y además íbamos con crampones. ¿No? ¿No sigue? Medacorba, la roca entravesada, y ahí tenemos la Portella de Vallao. Buena ruta, Alex. Buena ruta. Son las 6:10 de la tarde. Se acabó con el cambio de hora. Como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un día muy bonito, me lo he pasado súper bien subiendo estas 3 cimas. Cada una ha sido diferente. Y nada, seguimos con el reto de los 2900 de Cataluña. Hoy se ha colado un pico andorrano. En cuanto caigan las primeras nevadas fuertes, yo creo que se acabó por ahora. Porque, por ejemplo, el Medacorba lo hemos podido subir muy bien, pero tiene zonas con trampa de terreno. Y esto en invierno lo veo muy peligroso, porque tienes una caída y te vas, ¿no? Te vas por uno de esos cortados que hay. Luego la roca entravesada también tiene lo suyo. Coma Pedrosa sí que lo veo muy factible para hacerlo en invernal, muy facilito. Nada, simplemente ir subiendo la pendiente, no tiene dificultades. Y bueno, cuando caigan las primeras nevadas, yo creo que se acabó. Será el momento de hacer esquí de montaña y otras cosas. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.